Señor Jesucristo según el apóstol Juan, capítulo 7, Juan 7, 37 al 39. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar considerando, gloria al Señor, el tema es: ¿en qué Jesús creemos? Gloria a Dios. Se ha despertado por ahí, ¿verdad?, a través de la televisión, tratando de confundir a algunos incautos, algunos ignorantes, algunos que no escuchan, que no atienden, que no se afirman en la palabra, y los hacen dudar poniéndoles, ¿verdad?, cosas de que Jesús, ¿verdad?, no era tal cosa, y señalándolo como cualquier hombre. En fin, hay ciertamente muchos Jesuses, ¿verdad? Pero en el que nosotros creemos, como dijo Pablo, sabemos bien en quién hemos creído. Y eso es valioso, que no entremos, hermanos, claudicando en pensamientos, escuchando cosas que salen por ahí, ¿verdad? Así que hay muchos ciertamente Jesuses, pero no todos, ¿verdad?, son ungidos. Amén. No todos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor me ha ungido. A otros Jesuses no recibieron esto, no tenían este privilegio, ¿verdad? Por lo tanto, pues vamos a tratar de estar viendo lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. Entonces tenemos que creer como dice la Escritura, no como diga algún hombre, ¿verdad?, corrupto, pecador, ¿verdad?, que se les ocurre sacar ideas, ¿verdad?, de que Jesús tuvo muchas mujeres y buscaron, ¿verdad?, acomodarle, pues, las mujeres que, pues, entre la multitud seguían al Señor, ¿verdad? María de Magdala o Magdalena, que María, ¿verdad?, esposa, ¿verdad?, de Cleofas, etcétera, otras Marías, y que Marta, y que bueno, empiezan, hermanos, a acomodar qué bases sacan para todo eso. Solo poner, ¿verdad? Y esta es obra de Satanás. Así que nosotros tenemos que estar firmes, como dice la Escritura. Amén. Y nosotros, el Señor dijo, ¿verdad?, que habíamos de recibir, ¿verdad?, los que creyesen en Él, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Entonces, aquellos otros Jesuses ni lo tienen, menos pueden darlo ni prometerlo. Amén. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Jesús en el que hemos creído, ahí en el libro de los Hechos capítulo 13, amén. Hechos capítulo 13, versículo 6. Aquí aparece un Jesús, nada que ver con el Señor, ¿verdad?, Jesucristo. Y dice Hechos 13, versículo 6:
y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, fíjense lo que era era un mago, falso profeta, aunque era judío, pero era un falso profeta, llamado Bar Jesús. Entonces, ahí, hermanos, vemos que este falso profeta también llevaba, ¿verdad?, un nombre compuesto en lugar de ser Jesús el Cristo, Jesucristo, Cristo, Jesús, era Bar Jesús, pero era un falso, o sea, trataba de impresionar con sus artes mágicas, ¿verdad?, a la gente, y este hombre, ¿verdad?, pues le fue muy mal, hermanos, cuando estuvo por ahí estorbando, porque no esperaba encontrarse con un hombre que sí estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, el procónsul deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, ¿verdad?, de Bar Jesús, es Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, note bien, aquí hay dos que están llenos. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, y este dice, verso 10, y dijo, oh lleno de todo engaño. El falso profeta, el Bar Jesús, estaba lleno, pero de todo engaño, puras cosas falsas. Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. O sea, este hombre estaba lleno de todo engaño. Y Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, oiga, quería estorbar. ¿Cuántas veces queremos hablar la palabra de Dios y alguien está haciendo ahí rizámetros, burlas, estorbando, ¿verdad? Entonces le fue muy mal a este Bar Jesús, ¿verdad? O Elimas, ¿verdad? Así que vemos pues que no porque se llame Jesús es Salvador. Al Señor Jesucristo le pusieron por nombre Jesús, y dice, porque Él salvará a su pueblo sus pecados. Pero no era Salvador porque se llamaba Jesús. No, era Salvador porque Él tenía una unción especial. La unción del Señor es lo que a Él le constituía en Salvador. Amén. Otros pueden llevar el nombre de Jesús, pero no tienen esto, por lo tanto no pueden salvar, ¿verdad?, de los pecados a nadie. Así que actualmente hay muchos, ¿verdad?, que pueden llevar este nombre, ¿verdad? Yo he observado esto en el idioma inglés, como que han respetado algunos, se respeta este nombre. En inglés no se les llama Jesús, que es Jesus. Jesús es Jesus en inglés. A la gente que se llaman Jesús no se les pronuncia como Jesus, se les pronuncia como Jesse. Respetan esto. Y aquí en México, pues algunos quisieran ser un poquito mejor que Dios, ¿verdad? Me refiero porque algunos les ponen que Cristo, que Jehová, que bueno, nombres así, como queriendo preponderar. Bueno,
no está mal que lleve el nombre Jesús, pero que no lleve otro fin. Sin embargo, aquí en español, pues Jesús es Jesús, ¿verdad? No tiene un cambio, hermanos, como lo es en el idioma inglés. Ahora vamos a ver ahí en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 4. Amén. Porque si viene alguno, fíjese bien, predicando ¿qué? A otro Jesús. O sea, ya Pablo sabía que algunos iban a llevar ese nombre, ¿verdad? Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o sea, no el Espíritu Santo, sino otro espíritu, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Quiénes son los que toleran esto? Aquellos que no están fundados en la palabra de Dios, ¿verdad? Si alguien les dice, no, que Jesús nació allá en Cachemira, España, ¿a poco? Yo no sabía, yo creía que había nacido en Nazaret. La Biblia dice, no, está mal eso. O sea, le dan crédito. Que haya en Cachemira, España, habido alguien con el nombre de Jesús, no es el Señor Jesucristo. Por Pablo dice, porque si alguno viene predicando otro Jesús, ¿se da cuenta? Hay muchos pues que pueden llevar ese nombre o que lo llevan. Sin embargo, Pablo está aclarando esto, hermanos, y yo veo que fue muy sabio esto, porque hermanos, como que estaba ya, hermanos, advirtiéndonos que podía levantarse gente hablando de otro Jesús y sacarle faltas. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nunca conoció mujer. Pero otros Jesuses que han salido, ¿verdad?, que los han querido poner en lugar de nuestro Señor Jesucristo, hablan de que tuvo mujer, o que tuvo muchas mujeres, o que tuvo una mujer y que con esa tuvo 7 hijos. El de Cachemira, España, supuestamente tuvo 7 hijos, y con eso quieren inmacular o manchar el testimonio del Señor Jesucristo. Oigan, él no podía casarse, no es pecado casarse, pero él era el mismo Dios porque él poseía a Dios. Entonces él fue constituido en Dios. Él no podía llevar una relación carnal. Amén, gloria. Amén. Entonces, pero hay quienes le dan lugar a eso. Y yo quiero que hoy se grabe lo que Pablo estaba de antemano advirtiéndonos, que si alguno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro espíritu, hay algunos que traen un demonio y que pueden hacer señales, y a eso, ¿verdad? No, pues a lo mejor sí es Jesús. Oiga, cuando venga el anticristo, a muchos van a engañar con eso, con el espíritu que trae, y va a ser, hermanos, maravillas, va a ser milagros. Entonces, aquellos que se dejan atraer o atrapar porque hay milagros y van siguiendo a alguien que hace milagros, de antemano yo quiero decirle, están mal ubicados. Amén. La Biblia dice, estas señales seguirán. ¿A quién? A los que creen en mi nombre. No dice que tenemos nosotros que seguir las señales. Las señales nos van a seguir a nosotros. Es decir, en nosotros tienen que darse. Pero viene alguno por ahí predicando. Hay muchos, ¿verdad?, evangelistas que andan por ahí y la gente lo sigue, y hacen fraude y hacen cuanta cosa, y al rato pues se sabe, hermanos, que andan en cosas tremendas. Pero hay gente que lo sigue, entonces tenemos que tener cuidado. Así que si alguien, imagínense que se llame Jesús, o si no se llamaba, se puso el nombre después,
como hay muchos que lo han hecho, y usando algún otro espíritu, como dice Pablo, ¿verdad? O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis, ¿verdad?, aceptado. Otro evangelio es otra doctrina, otra enseñanza. Amén, gloria a Dios. Bien lo toleráis. Entonces tenemos nosotros que ponernos atentos. No tenemos nosotros por qué dejarnos impresionar aunque alguien haga señales. Si usted sabe quién ha creído y alguien, ¿verdad?, que porque haga milagros le dice a usted, es que tú tienes que ser bautizado en los 3 nombres. Yo soy siervo de Dios, a mí me reveló el Espíritu Santo. ¿Usted cree que porque haga milagros le vamos a creer? No. Definitivamente, ¿verdad?, está pues muy errado, ignorando las Escrituras. Entonces tenemos que tener muchos, como dije, evangelistas han ido, ¿verdad?, a tener entrevistas con el Papa. Un cristiano tiene que andar con ese impío, aunque ellos le llaman pío, pero es un impío, no es un pío, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, porque no conocen el amor de Dios. Este Papa, por ejemplo, que va a venir de grande, nomás por 60 millones que, ¿verdad?, que está cobrando. Imagínense. Y luego, pues es un jesuita, es uno de los que, ¿verdad?, han sacado las leyes jesuitas, ¿verdad?, de acabar con los cristianos. O sea, como un genocida, que porque lleva el título de Papa, lo consideran santo. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con cualquiera, ese o cualquier otro que se levante, ¿verdad? Porque, hermanos, estamos viviendo tiempos en que son peligrosos y cualquier cosita de eso, hermanos, nos harán trastabillar, ¿verdad?, desviarnos, y ya no alcanzamos la corona, ya no alcanzamos la vida eterna. Entonces hay que estar muy listos con esto. Allá en Colosenses capítulo 4, versículo 11. Amén. Colosenses 4, 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Pablo está hablando de un hermano que se llamaba Jesús, que le apodaban el justo, o lo llamaban el justo, quizá pues por su buena conducta. Pero Jesús, aunque era un cristiano, ayudante de Pablo, y aunque era justo y le apodaban el justo, no es mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces hay que ver que dice Pablo que son los que le ayudaban, ¿verdad?, de los de la circuncisión, ¿verdad?, que le ayudaban en el reino de Dios. O sea, estaban con él, ¿verdad? Y pues hacían lo que Pablo les mandaba, y de alguna manera le llevaban consuelo a Pablo, y quizás le decían, mira Pablo, la obra que levantaste allá en Colosas, sigue adelante, viento en popa. La obra que levantaste allá en Corinto, la obra que levantaste en Éfeso, la obra que los hermanos que están, ¿verdad?, en Tesalónica. O sea, estas cosas hacían, ¿verdad?, que Pablo se fortalecía, aunque él estaba preso. Pero dice, ha sido para mí un consuelo. Y quizá en momentos cuando Pablo, humanamente hablando, hermanos, cayera en una situación de depresión, quizá este hermano iba y le decía, hermano, estamos contigo. Aleluya. Qué bonito es cuando alguien está en una situación difícil, y que alguien llega y le da una palmada y le dice, hermano, estamos orando por ti. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito es esto, hermanos. Le está diciendo, no estás solo. Aleluya. Estamos orando por ti. Gloria a Dios.
Y eso, hermanos, levanta el ánimo. Pablo dice que le servía de consuelo. Entonces, hermanos, yo creo que es muy importante que nosotros sepamos en quién hemos creído. Así que, de verdad, el código Da Vinci, que algunos quizá lo ven por ahí por televisión, hay quienes creen, ¿verdad?, en un Jesús, como decía, nacido de un parto virginal. Entonces, pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Los católicos así creen, dicen virgen antes y después del parto. ¿Cómo va a ser virgen después del parto? ¿Que Jesús nació por los poros de la piel o qué? Entonces, la palabra de Dios nos dice allá en Lucas capítulo 2, gloria a Dios. Lucas capítulo 2 y versículos 22 y 23. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de quiénes ellos? De María, ¿verdad? Y el niño, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Podía nacer una mujer que abriera matriz, una niña, pero no era llamada santa. Tenía que ser varón. Y dice bien, todo varón que abriera la matriz. Está hablando entonces, hermanos, que para nacer tiene que abrir la matriz. Aquí está diciendo que todo varón que abriera la matriz. Si abre la matriz, ¿puede seguir siendo virgen? No. Imposible. Imposible. Tenemos que aceptar una locura de milagros, que ni la palabra de Dios respalda. Que dijeron, bueno, la Biblia lo dice, pues, pero no, a lo contrario. La Biblia está diciendo que Él abrió la matriz al nacer. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad?, que ella ya no era virgen después. Ciertamente, aunque Pío IX en 1854, un papa, ¿verdad?, que se llamó Pío IX, hablaba de la Inmaculada Concepción. O sea, inmaculada quiere decir una concepción sin mácula o sin mancha. Así que ciertamente la palabra de Dios dice allá en Mateo 1:25, vamos a ver. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta. La palabra hasta habla de un término. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces ella fue virgen. José no se metió con ella, era su esposa, pero no tuvo relación con ella hasta que hubo nacido su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, si ella después de que tuvo a Jesús, ya ella, ¿verdad?, no solo ya no era virgen, porque había nacido Jesús, abrió él la matriz. Ahora ella, como esposa de José, le dio más hijos. Tenían relaciones sexuales, María, por supuesto, con su marido. ¿Cómo se les ocurre seguir diciendo que ella sigue siendo virgen? O sea, ahí vemos pues de que estamos hablando de un Jesús que fue llamado santo por ser el primogénito, y abrió matriz. Así que al nacer abrió la matriz y por eso era llamado santo. De esta manera, hermanos, ¿verdad?, queda descartado que ella seguía siendo virgen. Incluso nos menciona la palabra de Dios en el capítulo 13 de Mateo,
nos menciona que tuvo más hijos e hijas, aunque como pues por regla general los nombres de las mujeres, no de todas, pero la mayoría se omiten, solo se mencionan los nombres de los varones. Ahí en Mateo capítulo 13, verso 53, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. La sinagoga era el templo de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? En realidad no era hijo del carpintero, pero ellos creían que era hijo del carpintero. Y luego dice: no se llama su madre María y su hermano y sus hermanos. Ahí está mencionando al primero, Jacobo. Era uno de los hermanos, ¿verdad? En cuanto medio hermano, vamos a decir, porque pues era hijo de José, Jacobo, y de María. Jesús nada más era hijo de María, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. No está con nosotros sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. 4 hijos. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Se omite el nombre, pero habla de que tuvo hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí a esto, ¿verdad? Los católicos dicen: no, es que antes a los primos le llamaban hermanos, o sea, le buscan, pero eso no es cierto, no es cierto. Tienen un parentesco, se habla de primos hermanos todavía, pero no son hermanos, ¿verdad?, legítimos, no son hermanos carnales. Entonces Jacobo, José, Simón y Judas, ¿verdad?, eran hijos de José y de María. Así que María no era imposible, ¿verdad?, de estar teniendo hijos, estar teniendo relación sexual con su esposo José y que la sigan llamando María. Claro, esto les duele hasta los tuétanos a un católico idólatra de María, ¿verdad? Les duele, pero esta es la palabra de Dios. Así que es en el Jesús que nosotros estamos creyendo. El Jesús en quien creemos era santo porque abrió la matriz y fue el primero. Mire, vamos a ver en Éxodo capítulo 13, verso 2 y verso 12. Éxodo 13, 2. 13:2 dice: consagradme todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Posiblemente, ¿verdad?, entre los sacerdotes o gente, hermanos, músicos o hermanos, escogían gente de la que Dios había dicho que se le consagrara. Consagrarme, ahí dice, consagrarme todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel. Entonces Dios había dado este mandamiento, que los consagraran, eran, ¿verdad?, santos para Dios. El versículo 23 de este mismo capítulo, versículo 12, dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Entonces, este era el mandamiento. Entonces Jesús fue llamado santo porque abrió la matriz de su madre al nacer. Ya Jacobo ya no abrió la matriz, ¿verdad? Ya los otros hermanos ya no abrió la matriz, nacieron, pero no fueron primogénitos.
Así que en Lucas 2:23, volvemos ahí, Lucas capítulo 2 y versículo 23, gloria a Dios. Y dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Así que habían llevado al Señor para presentarlo en el templo, ¿verdad? Y hicieron alusión a que era primogénito, a que él, ¿verdad?, era santo. Amén. Y hermanos, esto es, ¿verdad?, lo que a él lo hizo, ¿verdad?, que se le reconociera como santo, ¿verdad? Y por lo tanto, su madre no podría seguir siendo virgen. Así que lo que dijo Pío IX en 1854 de la Inmaculada Concepción, ¿verdad?, es falso. Ciertamente José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Era virgen antes de que naciera Jesús. Una vez que nació Jesús, ya no era virgen. Otros creen en un Jesús, como decía el que nació en Cachemira, España, y que murió, según ellos, a los 70 años y tuvo 7 hijos. Bueno, ningún aspecto de comparación, ¿verdad? Porque nació en Cachemira, España, y nuestro Señor Jesucristo nació en Nazaret. Aquel murió a los 70 años, el Señor Jesucristo murió a los 33 y medio, ¿verdad? Aquel tuvo 7 hijos, este Jesús en el que nosotros creemos ni se casó. Como decía una vez los hermanos de la luz del mundo, para ellos reconocer a alguien, ¿verdad?, como el siervo, como el santo de ellos, ¿verdad?, ser bautizados por él, para ellos es la gran cosa. Y fueron con un hermano, un viejito, ¿verdad?, que era pastor en la primera iglesia apostólica en Tepic, y ahí están con él duro, porque esos llega uno y si ve que hay chance de ahí de meterse, estar platicando, vuelve, pero ya no vuelve. Esos son como los demonios, ya no vuelve solo, trae un grupo y cada vez vienen más. Y ahí están, hermanos, de tal manera que ahí estaban con el hermano: usted no está bien bautizado, usted tiene que ser bautizado por el siervo. Y ahí están, a ver quién lo bautizó a usted, y mire, usted tiene que ser bautizado por alguien que sea casado, le decían, y solo el siervo, el que tenemos, él es el indicado para bautizar. Y por ahí, dijo el hermano, y va a obligar. Ya se fueron ellos a festejar porque había hecho el pastor, va a obligar. Y fueron, hicieron una revolución en la congregación de ellos, y dijeron, ya nos ganamos al pastor de la primera iglesia apostólica. Dijo que aceptó, que iba a obligar a bautizarse. Y volvieron, hermano, ¿cuándo se bautiza? Ya luego, decía nomás. Y se iban, y volvían, y hermano, ¿cuándo se bautiza? Ya luego. Y así lo estuvo por tiempo, hasta que se enfadaron y habían festejado